La idea, bueno, fue de recopilar y buscar en distintos lugares todo lo que se refiere a toma de muestra y viendo, bueno, los ejemplos y antecedentes que tenemos de los distintos procedimientos, vimos la necesidad de, bueno, de hacer hincapié en esto. Además, debemos tener en cuenta que hay un artículo nuevo en el código que fue incorporado en el año 2010 y que creo que la mayoría de nosotros lo desconocemos. Por eso, bueno, lo que les voy a dar no es que yo lo sepa de mi experiencia, sino simplemente de lo que fui sacando del código y haciendo ejercicios teóricos. Así que les pido disculpas si algunas cosas se salen. Bueno, la idea de este taller es que tengamos en cuenta la importancia que tiene tanto la parte desde la auditoría, la inspección de quien toma la muestra, como del laboratorio. ¿No es cierto? Digamos que en el momento el auditor se encuentra en un establecimiento y decide tomar una muestra. Nosotros debemos determinar, o sea, qué es lo que estamos viendo en ese momento, qué muestra tomo, por qué la tomo, qué es lo que me impulsa a tomar esa muestra, y sobre todo, bueno, cómo debo tomar esa muestra, qué le voy a pedir que analicen de acuerdo a lo que yo vi, qué es lo que a mí me interesa, qué conclusión necesito, y para eso tenemos que saber cuánta muestra debemos tomar. De ahí la muestra viaja al laboratorio, y nos encontramos con que tienen que ver cómo llega esa muestra, si llegó en buenas condiciones, si responde a las características iniciales, si no se descompuso, si no está derramada, si se entiende el motivo del muestreo, el por qué ustedes tomaron la muestra, para que el laboratorio pueda orientar el análisis adecuadamente, si puedo hacer lo que me están pidiendo, ¿sí? Si yo tengo las técnicas apropiadas, o si tengo el equipamiento o la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y si aparte está bien documentada esa toma de muestra, o sea, si yo puedo fehacientemente determinar que la muestra que estoy teniendo arriba de mi mesada es la que tomó el supervisor. Eso fará la trazabilidad de la muestra, por lo cual debe quedar todo en condiciones. Después el laboratorio va a elaborar su informe de análisis, o protocolo, como le decíamos hasta ahora. Entonces acá tenemos que ver qué datos deben formar parte de ese protocolo, si reúne todas las formalidades legales necesarias y si además puedo llegar a una conclusión con los análisis que yo le hice. Muchas veces nos encontramos que terminado el análisis no sabemos qué conclusión ponerle porque o no está encuadrado en el código o nos dimos cuenta que en realidad lo encaramos por un artículo pero debería estar por el otro, o que la muestra no fue representativa, entonces no podemos traspolar ese resultado al lote. Entonces todas estas cosas llevan a que luego, llegado el informe de análisis al auditor, tenga que ver si los datos que me brinda ese informe de análisis son los que yo esperaba, si me sirven, si puedo hacer una acción posterior, y bueno, ¿y qué hago con ese resultado? ¿Me escuchan bien hasta ahora? Tienen retraso en el sonido. No sacaste hablar. Sí, sí. No. Vale. ¿No ves? Si vos estás hablando, está bien. ¿Por qué no le sacaste y hablar tuyo? No. ¿Ah? Gracias, Gabriela. O sea que la voz melodiosa no me sirve, no me sale, por más que trate, siempre sale la voz de Pita. Bueno, no importa, vamos a continuar. Bueno, para todo esto te decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de la toma de muestra? El fundamento de la toma de muestra. ¿Por qué? De acá se desprende que puede ser, bueno, porque por un control normal, cuando tomamos nosotros la muestra, cuando son los casos de fiscalización o de muestreos programados, ¿sí? Por vigilancia, para inscripción, para determinar si coincide lo que declara el elaborador con lo que realmente está en mi producto,
Una muestra puede ser por posible intoxicación alimentaria, porque tenemos una denuncia de un brote o de un producto, por intervención o de una mercadería, porque ya tuve una muestra previa que me dio mal y debo proceder con la intervención y la parte legal, o un control de licitación. Estos son los motivos que yo pongo, digamos, en el acta para el cual ya voy orientando al laboratorio para el correspondiente análisis. Luego del objetivo decimos, bueno, ¿qué tipo de muestra y qué cantidad tengo que tomar? ¿Tomo una muestra indicativa? Las muestras indicativas son aquellas que no responden a un muestreo representativo, es algo al azar y en una cantidad que sí debe ser suficiente para el análisis que queremos realizar. Por eso, en estos casos se recomienda haber listado, por ejemplo, para las muestras para inscripción, o tener en cuenta el tipo de producto que estamos tomando. Por ejemplo, si queremos hacer un control de una conserva y vamos a hacer el ensayo de incubación y análisis físico-químico, tenemos que recordar que en una conserva los ensayos de incubación responden a 2 temperaturas, que van a estar a 7 y 10 días en una estufa. Por lo tanto, si necesitamos un resultado lo más rápido posible, deberíamos tomar como mínimo 3 muestras para que a la par que se estén haciendo los ensayos de incubación, se esté realizando el análisis físico-químico. ¿Sí? Entonces, mínimamente tendría que yo mandar 3 muestras para que sea rápido, o 2 si no tengo tanto apuro. ¿Sí? Pero esas son las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando tomamos la muestra. Luego tenemos la muestra representativa, que es la que responde al Código Alimentario Argentino, donde ahora tenemos un artículo incorporado en el capítulo 22, que es el 1416, que establece qué planes de muestreo debo realizar en general, para alimentos en general. Pero no debemos desconocer que también hay planes de muestreo particulares que responden en la mayoría de los casos para muestreos para análisis microbiológico, por ejemplo en productos lácteos, en productos cárnicos, ahora están en todo lo que son viandas y comidas listas para el consumo, donde hay otro tipo de planes de muestreo, ¿sí? Que no coinciden con los que están en el artículo 1416. Por otro lugar, tenemos que tener en cuenta si esta muestra va a tener alguna implicancia legal, entonces si debemos hacer ese muestreo por triplicado, ¿sí? Además de representativo por triplicado, para darle el derecho a la defensa luego de posibles acciones posteriores. Y después de todo esto, y antes de enviar la muestra y de tomarla, debemos ver si esto alcanza para el análisis, ¿sí? Porque a veces los planes de muestreo, por ejemplo, nos van a decir de acuerdo a lo que hay en góndola, cuántas muestras tomar, pero quizás, como haya muy poca cantidad de muestras, nos encontramos que no es suficiente para el análisis. Entonces, en esos casos tenemos que rever o qué posibilidades tenemos de ir y tomar muestra de ese mismo producto en otro lado, o cómo solucionamos este inconveniente, o dejarlo debidamente asentado en el acta, cosa que en el análisis también podamos después poner una conclusión acorde. Bien. Luego tenemos el destino, que no nos podemos olvidar que muchos de ustedes no tienen el laboratorio cerca como para mandar la muestra. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿en qué condiciones la muestra tiene que llegar al laboratorio? ¿Cómo se debe transportar? Debemos asegurarnos la integridad de la muestra y si el tamaño de la muestra que tenemos que tomar es factible de transportar, de enviar al laboratorio, y si el laboratorio tiene capacidad también para almacenarla. Recuerdo, bueno, en el caso de, por ejemplo, de las aguas de bidones de Bariloche, yo supongo que tomar una muestra representativa y por triplicado de bidones de 20 litros no debe ser fácil para mandar en colectivo, bueno, y todo el trastorno que tiene eso. Entonces, bueno, a veces es necesario submuestrear, o sea, tomamos las muestras representativas y de cada muestra de esas vamos a tomar una cantidad mínima, pero la que alcance para el análisis, y todo eso debería quedar asentado
¿no es cierto?, en el acta porque no es posible mandar la muestra al laboratorio, o hay que conservarla en una cámara o en un lugar especial porque el laboratorio no tiene capacidad. Otro de los ejemplos, los hielos de la dureza ¿no es cierto?, que el freezer, lo llenábamos el freezer de hielo y bueno, entonces son todas cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a tomar la muestra, que no es algo tan fácil. Luego, tener en cuenta, digamos, los requisitos legales, ¿sí? Y acá tenemos bastante cosas para considerar, ¿no es cierto? Primero, que la recolección de muestra en los casos de requisitos legales tiene que ser por triplicado, de acuerdo al artículo 14 del anexo 2 de la ley, ¿sí? Que debe estar bien identificada cada una de las muestras, de las unidades de muestra, o sea, que sea del mismo producto, del mismo establecimiento elaborador, del contenido del envase, la fecha de elaboración, vencimiento, el número de lote, todo eso debemos tenerlo bien en cuenta y presente en el acta, que se debe dejar constancia en el acta de todos los detalles del producto muestreado, especificar las condiciones en las que se encontraba en el momento de la recolección de la muestra, si aplicamos un plan de muestreo debe quedar asentado, cuál y por qué usamos ese plan de muestreo. También debe quedar asentado el número de unidades de muestra que vamos a tomar y la cantidad de unidades que forman el lote del cual estamos muestreando. Sí, bueno, todo eso y debe quedar bien asentado. Las observaciones, por ejemplo, en las condiciones ambientales en que estaba la muestra cuando tomamos la muestra, sobre todo si esto puede tener implicancias en el resultado, y todo lo que, bueno, nos lleva a tomar esta muestra también es bueno dejarlo asentado en el acta. Por último, la identificación de la muestra, ¿sí? Lo que decimos de la trazabilidad. La etiqueta de los contenedores de las muestras deben permitir que la muestra esté debidamente cerrada, fijar las etiquetas para evitar su desprendimiento accidental durante su posterior manipulación. Se recomienda que la etiqueta debe colocarse entre la tapa y el cuello del frasco, en caso de frasco entre el cuello y la tapa, o en la caja en la parte del cierre, o en el nudo de la bolsa en que estemos tomando la muestra, para que, digamos, evitemos que la muestra pueda ser violada. O sea, que para abrir el envase tengamos que romper la etiqueta, entonces demuestra de que hubo una violación de la muestra. El número del contenedor de la muestra debe tener, o sea, o cómo la identificamos, debe estar tanto sentado en el acta como en esta etiqueta. Cuando debemos hacer un submuestreo, o sea que del contenedor inicial debemos sacar, este contenedor inicial, la bolsa original grande, digamos, debe estar identificada de la misma forma que la submuestra que vamos a mandar al laboratorio, cosa que si es necesario tomar nueva muestra porque no alcanzó o porque hay que repetir los análisis o algo, podamos volver a la muestra que habíamos tomado originalmente. A ver, preguntas. Acá me dicen que tengo unas preguntas, porque yo estoy leyendo y no veo la pantalla. Estamos tratando de conectarnos, pero mandamos la... No fue el link ahí, fue al principio el link. Claro. Dijiste que era el mismo que el mail anterior. Yo lo vendré subir al /5, porque en el último mail que mandaste por lo menos a mí no está esa referencia al mail al aula virtual anterior. Acá quien pone que está, bueno, de las 9 menos 10 tratando de conectar, siempre es el mismo link que usamos de salud ambiental, es de todas las reuniones, igual que la de la semana pasada, ¿sí? Creo que lo había aclarado en el mail, pero bueno, lo volvemos a remarcar para la siguiente. De todas formas, estamos grabando todo esto y se va a enviar a todos, más todo el material escrito que acompaña esto, que es lo que estoy en estos momentos leyendo. Veo muchos micrófonos con rojo. ¿Tienen problemas en el audio en recibir la transmisión? Bien, sí, lo que yo veía en los micrófonos en rojo son generalmente de 5 saltos, así que por ahí es el problema del lugar que escuchan con una cierta demora, lo que me figura acá. Ahí tomaron, ahí se lo tomó todo en amarillo. No sé. Gracias, Marité.
Bueno, luego, o sea, debemos ver, digamos, ya lo hemos repetido antes, el mantenimiento y envío del laboratorio, ¿sí? Evitar demoras, asegurar la integridad de la muestra, y en caso de envío por transporte, extremar las medidas de seguridad para evitar también la inviolabilidad de la muestra. Y por último, debemos tener en cuenta toda la documentación que debe acompañar a esta muestra, que, bueno, como ustedes ya saben, para cada caso se hace para inscripción o para intervención, o cuáles son las distintas documentaciones que deben acompañar. No quiero explayarme mucho en esto porque ya lo tenemos, creo que más aceitado. Bueno, después de esto, que la muestra llega al laboratorio y el laboratorio efectúa los análisis, es fundamental en todo el informe del análisis. Donde me importó destacar esto, que creo que lo debemos tener muy presente, que el informe de análisis es el documento legal que acredita el resultado y conclusiones del análisis efectuado por el laboratorio y tiene carácter de documento público, debiéndose encontrarse suscrito, sellado y firmado por el profesional responsable y el jefe del laboratorio, y contener todos los datos y especificaciones técnicas del análisis realizado. Por ello es fundamental los datos que se vuelquen en él, ¿sí? O sea, no podemos volverlo a corregir. Si hay que hacer alguna corrección, hay que hacerlo a través de nota o a través firmado por el jefe del laboratorio, el responsable del análisis, haciendo las aclaraciones que tiene. Y es fundamental, digamos, en todos los datos que en él se vuelquen. Por último, que todos los resultados de análisis deben ser notificados a las partes interesadas, ¿sí? Sobre todo, bueno, a quien se le toma la muestra, y bueno, si en caso que hay no cumplimiento, las notificaciones deben hacerse en forma inmediata. Bueno, ahí un dibujito, estamos viendo cómo están submuestreando, ¿sí? Tenemos el envase abajo donde vamos etiquetado, fíjense que tiene la misma etiqueta que en la bolsa grande, tan bonita porque son impresas en este caso, pero bueno, está tomando una submuestra para mandar al laboratorio porque sería casi imposible mandar esto por colectivo desde Bariloche hasta Villa Regina o Cinco Saltos. ¿Todo bien hasta acá? Bueno, les comento que acá están presentes Gustavo Cantoni, Victoria, Sandro Krieger, se me fue el nombre, y Silvana. Así que cualquier pregunta también pueden ellos contestar. Bueno, y esta es la parte nueva, digamos, en la que debemos prestar bastante atención, sobre todo cuando debemos hacer certificación de lote o cuando tenemos que hacer una intervención y determinar qué hacemos con esa mercadería, si se destruye, decomisa, si se libera, que son todo lo que dice planes de muestreo, el artículo 1416 del Código Alimentario Argentino. Habla de que el plan de muestreo es un procedimiento en el que se estipulan los tamaños de muestra, los niveles de inspección, los números de aceptación y o rechazo del lote, en forma que pueda tomarse una decisión respecto a si acepta o rechaza un lote, basándose en los resultados de inspección y en el ensayo de la muestra. Donde acá habla de inspección, no es que la inspección lo habla como sinónimo de auditoría, es inspección del objeto, ¿sí? El proceso de medición, examen o forma de comparación con especificaciones establecidas. O sea, cuando tomamos una lata de tomate y la comparamos con lo que dice el código o con una lata de tomate patrón, digamos, ¿sí? A eso se llama proceso de inspección, para que no crean que estamos volviendo a viejas épocas de la inspección y no de la auditoría. Bueno, aquí, perdón, vamos a hacer un poquito hincapié en la definición, habla de niveles de inspección. Los niveles de inspección responden a esto. Un nivel de inspección normal se usa cuando no hay existencia o certeza de la calidad del producto. O sea, no sabemos si es buena o mala. Vamos a determinar por primera vez, vamos a hacer un muestreo por primera vez de un producto. No tenemos antecedentes. Entonces, establecemos un nivel de inspección normal. En el caso de una inspección rigurosa o reforzada, es en el cual
se utiliza, ya tenemos un antecedente, ¿sí? Que sabemos, por ejemplo, que la calidad, o una evidencia que la calidad del producto es claramente peor de lo que se establece, ¿sí? O que tenemos antecedentes, por ejemplo, de un establecimiento que ha tenido inconvenientes, o un producto que ha tenido inconvenientes. Entonces, en estos casos podemos hacer un nivel de inspección reforzado. Y por lo último, es una inspección reducida, ¿sí? Cuando se aplica cuando, digamos, el producto tiene una calidad que es claramente mejor. En realidad es cuando tenemos antecedentes de que el producto siempre nos viene dando bien. Por ejemplo, en los muestreos de leches de licitaciones del ministerio, en que generalmente siempre gana la misma marca, y que tenés de año tras año, de todas las veces que la entrega, tenés de los mismos lotes, los mismos resultados, que son óptimos, vos podés decir, bueno, pasamos a un muestreo reducido, que nos va a permitir tomar menor cantidad de muestras. Y estos niveles de inspección nos va a determinar la cantidad de muestras que debemos tomar en cada caso. Esto está en el código, no, o sea, los copié textual del código para que todos, saben lo que, digamos, luego nos tendríamos que sentar a leer tranquilos para poder empezarlo a aplicar. Luego habla de sistemas de muestreo, ¿sí? Que son conjuntos de instrucciones de muestras con reglas para su aplicación. Un sistema de muestreo incluye planes de muestreo y esquemas de muestreo, donde el esquema de muestreo es cuando nosotros pasamos de un nivel, hacemos dentro de un procedimiento, hacemos un cambio del nivel de inspección. Por ejemplo, si nosotros establecemos que a un establecimiento elaborador que ha tenido inconvenientes le vamos a hacer un seguimiento, decimos que lo vamos a hacer una toma de muestra una vez por mes, y le vamos a aplicar un plan de inspección riguroso porque tuvo un antecedente de una muestra no apta para el consumo, y luego de 3 muestreos vemos que el producto le da siempre bien, podemos pasar a un nivel de inspección normal, o luego pasar a un nivel de inspección reducido, ¿sí? Estos cambios de planes es un esquema de muestreo que lo debemos estipular. Y el plan de muestreo, que es lo que generalmente vamos a hacer, es cuando vamos al lugar y de acuerdo a lo que nos encontramos, establecemos el número de muestras, ¿sí? ¿Se entiende? Acá me dicen que les pregunte si se entiende. Voy muy rápido. Les pido una forma rápida de contestar, es haciendo clic en las caritas ahí arriba de donde está el listado de los participantes. Hay una carita o una mano para pedir la palabra, para que sea más rápido saber si todos están escuchando bien o tienen alguna pregunta. Eso, muy bien, 5 saltos, ahí puso la carita. Marcela. Bueno. Continuamos. Bueno, en los planes de muestreo que figuran en el artículo 1416 hay 3 tipos de planes. El plan de muestreo para bocas de expendio, y luego los planes de muestreo para establecimientos elaboradores, fraccionadores, distribuidores, donde a su vez hay 2 planes, se subdivide en 2 planes más. Entonces, el primero es en planes de muestreo de bocas de expendio, es para pequeños lugares donde no vamos a tener gran cantidad de muestras, donde nos establece las cantidades mínimas que tenemos que tomar, ¿sí? Si nos encontramos de un lote de 1 a 25, deberemos tomar un envase. Si tiene de 26 a 100 unidades de ese lote, tomaremos 2 unidades. Y si tiene mayor de 100, se tomarán 5 unidades. Esto hay que tener en cuenta para ver si nos alcanza la muestra, ¿sí? Porque si estamos hablando de 2 envases de 50 gramos y para hacer el análisis necesitamos 200, ¿sí? Entonces la comunicación con el laboratorio debe ser fluida. O sea, a pesar de lo que está escrito en el código, debemos llamar al laboratorio y preguntar, ¿esto te alcanza o no? ¿O cuánta es la muestra? Y eso tiene que quedar asentado en el acta. ¿Por qué tomo otra cantidad de muestra? ¿Qué pasa? Justamente que te lo iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando no alcanza la muestra?
Bueno, por eso tenemos que asentarlo. Claro. Que es el único material existente que se toma efecto de... ¿Quería hablar? Acá me están haciendo las acotaciones legales, que hay que dejar asentado en el acta que es el único material existente y que no alcanza la muestra para hacer el análisis. Para cuando hacemos duplicado. Entonces, bueno, se deberá ahí acotar también, digamos, los análisis que vamos a hacer. Bueno, después le voy a pasar mejor a... Claro. Bien. Bueno, ¿cuál es el criterio de aceptación o rechazo en este caso? La decisión del rechazo será del total del lote que se encuentre en la boca de expendio. Ojo con esto, no podemos hacerlo extensivo a todo el lote que esté circulando en la provincia. Cuando es una boca de expendio chica, que estamos haciendo este tipo de muestreo, solamente la conclusión se debe al lote en el establecimiento, ¿sí? Y en caso de encontrarse no conformidades, el producto se rechaza el lote, pero el lote, o sea, la tolerancia es 0, hay una no conformidad, no se acepta el lote, ¿sí? Pero el lote lo consideramos solo que está en la boca de expendio, ¿sí? Bueno. Luego tenemos los planes de muestreo para elaboradores, fraccionadores, distribuidores, importadores, y yo me arriesgaría a decir también para las grandes cadenas de supermercado donde vamos a encontrar un depósito, ¿sí? Donde ya, bueno, en este caso tenemos una inspección por atributos y una inspección por variables. ¿Qué es una inspección por atributos? Es cuando nosotros vamos a buscar algo que a ver si cumple o no cumple. ¿Tiene? No tiene. Ausencia, presencia. Y variables es cuando el valor de eso que vamos a inspeccionar, tomamos como inspección el objeto, no una inspección en el establecimiento. Cuando lo que yo voy a buscar, digamos, en el producto, me varía. Por ejemplo, una determinación de peso neto o de materia grasa, en que puede ir entre 2,5 y 3,2, o sea que tengo distintos resultados. Si tengo varias muestras, voy a tener una dispersión en los resultados que yo obtenga, ¿sí? En general, las inspecciones por variables, cuando nosotros los conocemos, se toma menor cantidad de muestra, como vamos a ver después en la tabla, pero no siempre es factible, ¿sí? Y entonces, mayoritariamente se hace inspección por atributos. ¿Cumple o no cumple con el código? Porque eso va a ser, digamos, la conclusión definitiva, ¿sí? Bueno, dentro de esto, para ver en una inspección por atributos, vamos a tener el anexo 3 y 4, que me va a establecer la cantidad de muestras, y para inspección por variables, que me gusta ser complicada, puse esto después en vez del principio, es anexo 1 y 2. ¿Variables microbiológicas consecuentes que tenemos al hoy? Me están preguntando acá si las consideraciones de microbiológicos son inspecciones por variables. En el caso de microbiológico, en realidad, en la mayoría hay planes de muestreo que no responden a esto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en los artículos particulares. Claro, los lácteos y las carnes, es distinto a los planes de muestreo. Donde ahí sí hay un M grande, un M chica, o sea, puede ir entre tanto y tanto, ¿sí? Esto es para cuando nos da un valor determinado. Por ejemplo, el promedio de una leche entera me dio de materia grasa, el promedio me dio... Bueno, después lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a avanzar y después lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, para establecer también en qué cantidad de muestra tenemos que determinar qué tipo de alimento que estamos muestreando. Un alimento de clase 1 son aquellos destinados a poblaciones de riesgo, los que en caso de detectarse en ellos defectos podría representar un riesgo grave para la salud de los consumidores, con evidencias documentadas de muerte o consecuencias adversas severas en la salud. Un alimento de clase 2 se aplica a aquellos alimentos en los que existe una probabilidad razonable de contaminación con consecuencias adversas temporarias o reversibles en la salud de las personas al consumirlos. Y un alimento de clase 3 son aquellos alimentos que no representan un riesgo apreciable para la salud del consumidor, de los consumidores, pero un defecto podría constituir una infracción, ¿sí?
estos coinciden, esta clasificación de alimentos, también con lo del manual de retiro. ¿Sí? Lo que generalmente nos mandan las alertas desde vigilancia, donde nos clasifican los alimentos y de acuerdo a qué alimento es hasta dónde tenemos que llegar con el retiro. A nivel de el establecimiento elaborador, distribuidor o hasta el minorista o la gente que lo tiene en su casa. Esto es coincidente. Bueno, acá tenemos lo que son planes de muestreo, la tabla para establecer la cantidad de muestra para muestreos por variables. ¿Sí? Bueno, cuando establecemos que vamos a hacer un muestreo por variables, aquí en la primera columna tenemos el tamaño del lote, de cuántas muestras sería, y en estas otras tres se determina el nivel de inspección. Un nivel de inspección reducido, un nivel de inspección normal y un nivel de inspección reforzado. Pueden ver que a medida que van aumentando la cantidad de muestras, de unidades del lote, perdón, hay diferencias en la cantidad de muestras que va a haber entre un muestreo reducido y uno reforzado. Bueno, supongamos que acá tenemos un lote que está entre 150 y 280 muestras. ¿Sí? Para un muestreo reducido vamos a tener que tomar B muestras, para uno normal C y para uno reforzado D. Vamos a la siguiente tabla. Bueno, después les cuento. A la siguiente tabla y acá tenemos que para C tenemos que tomar 4 muestras, que para D tenemos que tomar 5 y para E tenemos que tomar 9. Y también establece cuáles son las constantes para aplicar en una fórmula para determinar la aceptación o el rechazo del lote, que es lo que teníamos acá, el criterio de aceptación de la variable. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de materia grasa, que la muestra tiene que tener, para hacer una leche entera, mayor al 3%, ¿sí? Entonces, el promedio estimado, el promedio que me da a mí de los resultados de las 5, 6 o de las 7 muestras que hice, por lo tanto, el laboratorio tiene que procesar 5 muestras, ¿sí? No hacer un pool, sino tiene que procesar las 5 muestras, ¿sí? Me tiene que dar mayor o igual al valor que establece el código, más un K por la variación estándar de de los resultados que tuve, ¿sí? O sea, estadística. Se complicó. No es. La ventaja, no se asusten, que la ventaja que da es que casi siempre una no conformidad, un hallazgo de no conformidad te da que el lote se rechaza. Así que van a ver que después, con la práctica, en realidad, esto se simplifica muchísimo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo aceptamos? O sea, si cuando es un máximo, que puede tener como máximo un 20% de grasa un chorizo, que no lo establece el código, pero bueno, ojalá que estableciera el máximo. Entonces, yo voy a aceptar ese lote si el promedio estimado es menor o igual al valor que yo hallé, al valor que me estipula el código, más un KS. Este K es el que figura en esta tablita, ¿sí? Que para cada tipo de alimento es distinto. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el nivel de riesgo, este K se me hace más grande. O sea, ajusto más, o sea, quizás me van a quedar muestras que cumplen, pero que las voy a rechazar. No me importa, me aseguro de no aceptar muestras que puedan dar mal y las acepté como buenas, ¿sí? Eso estadísticamente. Igual que, no sé si se acuerdan algo de estadística, pero bueno, si no, tienen que aplicar ese K que está ahí de acuerdo al alimento, 1, 2 o 3 para cada uno de los casos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, recuerden que necesito que me pasen desde cada compu, si hay más de uno, que me pongan los nombres, así hacemos después el listado. A ver, ahí la está escribiendo que quieren hablar, yo les paso el micrófono. Medio confuso lo del K. Bueno, igual el K lo tiene que aplicar al laboratorio, así que no te preocupes. Claro.
el K es un factor que lo multiplicás por la desviación estándar y te va a dar, o sea, vos estés en una curva gaussiana, vos decís, bueno, tenés el valor promedio más menos tanto. Bueno, en este caso no hacemos más menos tanto, hacemos el más, ¿sí? Más, o sea, digamos, tomamos la curva, digamos, descendiente hacia la derecha de lo que es una curva gaussiana, ¿sí? De los valores que tomamos. Acá el abogado me abrió los ojos grandotes así, pero no sé si... Bueno, eso es lo más fácil, eso es lo más fácil. Bueno, seguimos. Bueno, y acá tenemos la inspección por atributos. Sí, es cuando decimos, bueno, cumple o no cumple, presencia, ausencia, que es más fácil, pero en general vamos a aplicar esto. Como verán, los números de muestras van a ver que son mayores. Entonces, bueno, igual el de variables se puede aplicar, o sea, el muestreo por variables es cuando buscamos un valor determinado. Cuando nosotros tomamos una muestra y le vamos a hacer varias determinaciones, no le podemos estar aplicando a cada uno, o sea, vamos a aplicarle un tipo de muestreo que generalmente es por atributo, cumple o no cumple con el código. En este caso, bueno, tenemos, fíjense que para 200, bueno, acá en este coincide, pero mientras mayor cantidad de muestras es menor la cantidad. Si comparamos el de atributos con el de variables, en el caso de atributos se toma más cantidad de muestras. Bueno, lo mismo, si tenemos una inspección reducida, normal o reforzada, es igual que antes. Y luego, el nivel de aceptación o rechazo va a ser que el valor que yo tenga tiene que ser menor o igual al valor de aceptación. El límite de aceptación es un C que tenemos en la siguiente tabla. Decimos, bueno, por ejemplo, de C, tamaño de muestra C, son 5 unidades de muestras. Para un alimento clase 1, mi nivel de aceptación es 0. O sea, ninguna muestra me puede dar mal. ¿Sí? Fíjense que todos los ceros van casi hasta el fondo. O sea, que salvo... Y incluso acá, este F, que lo voy a destacar, en este caso, ese 1 que está ahí, gracias a un muestreo que hicieron de las latas de durazno, la gente de Bariloche, de que empezamos a mirar, o sea, la municipalidad, empezamos a mirar con Leo la representatividad de la muestra y todo, determinamos que para el lote en cuestión tenían que tomar 20 unidades y ese F nos daba mal, digamos, está mal el límite de aceptación, porque es más riguroso que en el caso 3, que es de menor riesgo. Y entonces mandamos una nota al INAL y el INAL nos dice que sí, que hubo un error al tipear el artículo del código y que en realidad estos valores 1 y 2 corresponden al nivel de abajo, al nivel 3. Por suerte no encontramos más errores, pero bueno, ya le mandamos a preguntar de cuándo lo van a corregir. ¿Sí? Bueno. Y acá les pongo un ejercicio, que no sé si lo van a querer hacer ahora porque están recontramareados, quieren leer el código, tener los códigos a mano, pero se los pongo, se los presento para que ustedes después nos manden por mail los resultados y bueno, y poderlo discutir, que lo manden cuando. Acá tenemos varias cosas pendientes que nos tienen que mandar y todavía no nos mandan, pero bueno, ahora después les voy a hacer el... ¿Qué pasa? El ejercicio dice que un distribuidor de leche nos solicita que le tomemos muestra de una leche entera UAT, marca vaquita, porque recibió quejas sobre apariencia aguada, como que la leche está aguada. Tienen en el depósito un lote de 5.000 unidades. ¿Qué análisis vamos a solicitar? ¿Qué tipo de muestra vamos a hacer? ¿Qué muestreo vamos a hacer? ¿De cuántas unidades constará la muestra? Bueno, redactar el acta. Toma de muestra, esto va a llevar tiempo, pero quiero que las manden, qué es lo que deben de poner todos, o sea, una forma, o sea, nosotros decimos todo lo que debe tener el acta, cuando estamos tranquilos, serenos, lo vamos a hacer perfecto, pero si tomamos la práctica de hacerlo perfecto, sereno, por ahí en el momento nos ayuda en el momento de hacerla realmente en el lugar, a no olvidarnos de nada. Y luego el laboratorio nos informa que el total de las muestras analizadas
me dio un promedio de una muestra me dio 2,8% de materia grasa y todas las restantes, no le digo cuántas, si ya saben cuántas, ustedes calculan cuántas muestras tienen que sacar, le dieron 3%. ¿Y qué conclusión podemos sacar? Como adelanto, se le pueden aplicar los dos tipos de inspección, o sea, por atributo y por variable. Pero bueno, busquen los dos caminos para ver cuáles son los resultados a los que llegan en los dos casos. No, eso es... Bueno, y después les doy otro ejemplo en que se requiere realizar la certificación de la calidad de las leches en el Ministerio de Salud, dentro del plan de materno-infanto-juvenil, y las leches son leches enteras en polvo fortificadas con vitamina C, hierro y zinc. Se entregan 45.000 kilos y las leches están destinadas a embarazadas y niños de 6 a 12 meses. El proveedor de la leche ya tiene efectuadas 3 entregas previas y siempre cumplieron con el Código Alimentario Argentino y los requisitos del pliego, cumplieron con el código y los requisitos del pliego. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de muestreo debo realizar? ¿De cuántas unidades contará la muestra? ¿Qué determinaciones realiza el laboratorio y sobre cuántas unidades? Porque en este caso tenemos análisis físico-químico y análisis microbiológico. Acá hay algunas trampitas, así que hay que analizarlo bien qué muestreos voy a hacer y si la muestra me va a alcanzar para los dos casos. ¿Sí? Bueno. Esto es, hasta acá es todo, después espero las consultas. En el día de hoy la gente del INAL me mandó también un manual que habían elaborado ellos cuando salió este artículo del código, con varios ejemplos. Todavía no tuve tiempo de leerlo, pero se los voy a, una vez que lo lea y vea, porque creo que hay algunos errores, se los voy a enviar. Para los ejemplos les diría que por favor el lunes los envíen, así tenemos tiempo de procesarlos y después devolverlos y hacemos algo un poco más ágil. Durante la semana no hemos recibido todavía ninguna observación del programa de vigilancia. Recuerden que esta es la última semana también que queda para eso, que el viernes deberíamos recoger ya todas las conclusiones para poder devolverles a ustedes qué es lo que vamos a hacer en el transcurso del año. También las chicas están preparando un curso de... Sí, ahora les va a contar Victoria algunas cosas y me quedan... espérate, dos cositas que quería, ya que estoy, decirles que necesito que... a bromatología, o al mail de Silvana, o al mail mío, o al de Gustavo Cantoni, a cualquiera que nos vamos a reenviar entre nosotros. Me queda pendiente de las reuniones virtuales del laboratorio, las últimas conclusiones, pero bueno, para eso necesitaba también que me mande Marcela la búsqueda de antecedentes de la legislación sobre pastas para poder pedir la modificación del código. Y Luis, las plantillas que voy a trabajar con Norma para lo que son acordadas, eso también necesito que me lo envíen. Otra miscelánea que quiero ir pasando es el laboratorio de 5 saltos, y de paso le aviso acá a Gustavo, que está recién llegado, que el lunes a la mañana tenemos una reunión con Eddie y con Katia por el tema del laboratorio de 5 saltos, y que la famosa encomienda que mandó Nación y que ustedes no recibieron, llegó acá el 22 de diciembre al Ministerio de Salud, pero vino así como Ministerio de Salud, y esa caja anduvo bollando por todo el Ministerio de Salud, y nadie la abrió y desapareció. Estamos tratando de ubicarla, pero creo que, bueno, sí, así que creo que 5 saltos lamentablemente se quedó sin los kits para las pipetas y los microtubos.
Así que si no lo encontramos en el día de hoy, lamentablemente, bueno, voy a tener que mandar nosotros, que sí lo recibimos, porque no le están pagando el proveedor, porque nosotros no le mandamos la nota, y bueno, habrá que comprarlo desde acá de vuelta a esos insumos. Le paso a Vicky el micrófono, que quería hablarle algunas cosas con ustedes. Hola chicos, buenos días a todos. Les quería comentar que teníamos programada el aula virtual de procedimiento para el 12, la vamos a reprogramar. Como no hemos recibido ninguna sugerencia, consulta, nada, bueno, lo vamos a armar nosotros, así que nos fijamos la disponibilidad de las aulas virtuales y les vamos a pasar la nueva fecha. Gracias. Bueno, si... Bueno, si no hay ninguna consulta, quedaríamos acá. Yo ahora por mail les mando las diapositivas para que sea más rápido, porque la grabación tarda un buen tiempo en quedarse. Y después, bueno, les mando la grabación. Y esperamos entonces los ejercicios para que nosotros les mandemos después del OK y el aprobado del taller. Para el lunes se complica. Para el lunes se complica, bueno, a ver. Bueno, propongan ustedes un día de hasta cuándo los espero. Esta semana les queda, la semana que viene les quedan para mandar las sugerencias de los entregas 2012. Me parece Sabes que que hasta el viernes tiene todos los cambios que hicieron hay que hasta el viernes tiene fecha. Este viernes. Por eso, está bien. Para el próximo viernes. Bueno, acá estamos hablando entre nosotros, no sé si escuchan todo el run run. Acá proponen el miércoles, bueno. Porque tienen que pasarlo de vigilancia. Bueno, vamos a poner hasta el viernes junto con el plazo de vigilancia, hasta el viernes que pasen pero qué sé yo, les recomiendo que lo hagan porque es importante y van a ver que es necesario realmente una coordinación entre el laboratorio y la inspección, digamos, la supervisión para poder hacer un buen muestreo. Cosas que surgen de la semana. Ok. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Espero que les haya servido, que no les haya aturdido demasiado y nos encontramos en la próxima reunión virtual. Recuerden que siempre es esta misma dirección, que no la cambiamos, siempre es la sala de Mundo La Río. Para el viernes. Un buen fin de semana para todos. Acá les manda a Gustavo y todos los presentes. Hay una carita de causa. Que hagan las actas de la toma de muestra. No, sí. Sí, estaba pues, El número en el anterior. Tenemos todo aquí. Ahora sí escriben todo. Vale.